Amigos, Dios les bendiga, estamos en fe inquebrantable. La primera conexión se nos ha caído en la conexión de lo que es el programa de hoy, pero pueden verla, allí está en la descripción la primera parte, esta es la segunda parte, porque bueno, se nos ha caído un poquito la conexión de red. Amén. Hermanos, estamos aquí con nuestro hermano Manuel desde la provincia de Tucumán, y a nuestra allí izquierda, en la parte final, está el pastor Gastón Sarmiento, también desde La Rioja. El pastor estaba contando un poquito de su testimonio, un poco del proceso que él estuvo pasando en este tiempo. Nuestro hermano Emanuel estaba contando también acerca del testimonio y de la vida de Saulo, que luego fue Pablo, ¿verdad? Y qué interesante, porque la Biblia está llena de procesos, ¿no? De transformación, de cambios. ¿Cuál es la historia, o cuál es la persona que más impactó tu vida, siervo, allí, Pastor Gastón? Bueno, justamente la palabra que Dios había puesto en mi corazón era en Filipenses capítulo 1, versículo 3, Ajá. donde el apóstol Pablo le escribía a los filipenses diciéndole: yo estoy persuadido, Amén. estoy convencido, estoy confiado que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Wow. Y eso me impresiona, porque Pablo podía dar fe de los cambios. Sí. Pablo podía dar fe de cómo Dios trabaja en el corazón de la persona. Pablo podía dar fe de cómo de un instante a otro Dios puede cambiar la vida de un ser humano. Claro Aún que sí. siendo como él era Saulo, como decía el siervo Emanuel, era un hombre malo, era un hombre con mucha maldad en el corazón, era un hombre que quería la muerte de los cristianos, era un hombre que perseguía la fe, que perseguía a Jesucristo, y de cómo ese encuentro que él tuvo camino a Damasco le pudo tocar tanto el corazón, que le cambió la vida, le pudo tocar tanto el corazón, que tomó la decisión de dejar de perseguir para seguir a Cristo, Gloria a Dios. dejar para frenar el equivocó, que él siguiera a Jesús, que le sirviera a Jesús para provocar la extensión del reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Y esta palabra, Sí, Señor, es una palabra a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, aconsejarles, como lo dice también el apóstol Pablo. Escribía en el libro de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo amén, consigo mismo, y dice que el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo consigo mismo, y eso es algo maravilloso, y eso es algo que el apóstol Pablo ha empleado en cada una de sus cartas, en cada uno sí, de sus prédicas, ¿no? A los filipenses: yo estoy convencido, yo estoy persuadido, yo estoy tan confiado que a mí nadie me va a poder cambiar la forma de ser. Lo que yo estoy diciendo no me lo va a poder discutir nadie, porque él tenía un testimonio reflejado de que Cristo podía cambiar cualquier corazón, así ese corazón haya sido el corazón más duro, un corazón de piedra. Pablo decía: si Cristo lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Claro, y hay cambios que son instantáneos, hay procesos de restauración que comienzan en un de repente, hay procesos de restauración que demoran meses, hay otros que demoran años, hay otros que son instantáneos, como el que le pasó a Pablo, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese ministerio, ¿verdad? Nosotros podemos dar fe de que Cristo puede cambiar, ¿cierto? Yo estuve 14 a 15 años, pastor, en las drogas, en el alcohol, estuve atado a una vida de pecado, pero tremendamente, y cuando yo sentí el fuego, cuando yo tuve un encuentro parecido al de Pablo, cuando sentí la presencia de Dios en mi corazón, mi vida comenzó a cambiar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo tocó mi vida. Escúcheme bien lo que le voy a decir, pastor, hermano, y a todos los que nos están escuchando. Yo cuando no conocía a Cristo,
yo decía, yo a La Rioja no voy a ir nunca. Yo odiaba La Rioja, Ajá. yo odiaba La Rioja cuando yo vivía en San Juan. Yo decía, a La Rioja no voy a ir nunca. Ya en La Rioja está todavía un tío mío, que es el pastor Daniel, estaba mi tía, la pastora Susana, y estaban mis primas. Y yo decía, a La Rioja no voy a ir nunca, odio La Rioja porque está el loco de mi tío, la loca de mi tía y la loca de mi prima. Yo odiaba La Rioja entera por el hecho de que mis parientes eran evangélicos y estaban aquí en La Rioja. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Jesucristo tocó mi vida, yo en esa noche, pastor, yo en esa noche me había intentado suicidar, ya quizás por 10ª vez, pastor. Yo ya me había intentado quitar la vida, ya para ese entonces mi mamá, mi papá y toda mi familia estaban en la iglesia, una familia de alcohólicos, una familia de gente abocada al mundo. Mi madre comenzó a creerle a Dios, recibió la promesa de que tú y tu casa serán salvos, y de que tú y tu casa servirán a Jehová, y ella comenzó a orar y creyó que Cristo iba a restaurar ese hogar que estaba hundido en el alcohol, en las drogas y en cuantas cosas más. Por eso tú tienes que creer, mamá, papá, hermano, que estás del otro lado, y comenzar a orar y abrirle la puerta de tu hogar a Cristo y creer que Dios va a restaurar, que va a sanar, que va a libertar, que va a romper las cadenas y que va a transformar a tus hijos, a tu familia y a todos los que están ligados a tu vida en el nombre de Jesús. Y toda mi familia comenzó a cambiar, le comenzaron a servir a Dios. Ahora tengo un hermano que es pastor, hermanas que danzan, que le sirven al Señor, aleluya. Pero yo odiaba, yo a mi madre le hacía burla, yo era la oveja negra, yo era como un sablo en la casa, le hacía burla a mi mamá, yo la vi llorando a mi mamá muchas veces arrodillada, la vi orando y yo le decía, loca, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás orando si nadie te está escuchando? Yo la veía a mi madre sufrir cuando a mí me sacaban de los sifones, borracho, drogado, me traían todo ensangrentado a mi casa, alzado, desmayado, me alzaban de las brasas. Cuando dices sifones, ¿a qué te refieres cuando dices sifones? A los sifones donde, en las esquinas donde pasan los canales. Y ahí hay unos sifones hondos donde tienen 1 metro, 2 metros de profundidad, y ahí muchas veces me caía borracho y la gente me sacaba. En una oportunidad mi hermana se despertó a las 3 de la mañana, Dios la despertó y la habló a mi mamá, le dijo, mami, despertarle que Dios me dice que Gastón se está ahogando en la esquina. Y ellas fueron y yo estaba en la esquina ahogándome en ese sifón borracho y drogado, pastor. Ella dio testimonio justamente en nuestro aniversario aquí en septiembre de eso, que se acordó de cómo Dios la despertó. Y qué importante es saber que cuando Dios ha señalado a alguien con un propósito, la muerte te va a seguir, el diablo te va a querer cortar, pero no va a poder porque lo que Dios prometió lo va a cumplir. Y para terminar esta parte, yo decía, La Rioja no vi nunca, odiaba el evangelio, iba la pastora a mi casa, yo la agarraba a piedad, la insultaba, odiaba. Pero en esa noche cuando mi madre me abrazó, yo me había intentado quitar la vida esa noche, yo había salido un día viernes y volví un día domingo todo borracho, drogado, me acosté, me levanté 9 de la noche, empecé a llorar, había perdido mi familia, mis hijos, mi casa, estaba con depresión, estaba mal. Y yo decía en mi mente, uno no sabe yo no sabía que era el diablo en aquel entonces que te hablaba la mente, y esto es muy importante para todos los que nos están escuchando. Yo cuando vine a Cristo supe que era el diablo el que me decía, matate, no servís para nada, vas a ir a descansar en paz, nadie te quiere, lo perdiste todo, que Jehová reprenda, que el Espíritu Santo reprenda esos pensamientos de muerte de la vida de las personas. Yo creía que era mi conciencia, mi sufrimiento. Y recuerdo que en aquella noche, cuando estaba a punto de pararme para ir a quitarme la vida, yo decía, ahora nadie va a ir, porque siempre que quería quitar la vida, siempre alguien aparecía. Y en esa noche yo me estaba por parar y se abre la puerta de mi casa, mi mamá entra llorando y toda mi familia de atrás riéndose. Y yo decía, esto está más loco que una cabra. Mirá, eso les pasa por ir a la iglesia. Mi mamá llorando y los otros atrás riéndose, esto está re loco, decía yo. Y yo estaba sentado en un sillón y mi mamá llegó y se paró frente al sillón y me decía, Gastón, parate, que tengo una palabra de parte de Dios. Gastón, parate, Jesús me ha dado un mensaje para vos. Y yo decía, déjame de hinchar las guindas. Yo le decía malas palabras porque no la respetaba, era muy atrevido. Yo le decía, déjame molestar, y ella insistía llorando, desesperada.
parate que tengo un mensaje para vos, parate que tengo un mensaje para vos, hasta que me paré. Y cuando yo me paré, en ese momento mi madre me abrazó y puso su rostro contra el mío, y cuando mi madre me abrazó y me dijo de esta manera, me dijo: el Señor Jesús que te diga que Él te ama, que Él te perdona y que en esta noche Él te llama. Amén. Cuando mi madre pronunció esas palabras, yo comencé a sentir un fuego en mi pecho y un fuego que me abrazaba todo mi pecho, toda mi espalda, y comenzó ese fuego a recorrer todo mi cuerpo en esa noche, que no me lo voy a olvidar nunca en la vida, esa experiencia que yo tuve en aquella noche, que fue una experiencia de cambio. Y a partir de esa noche comenzó mi proceso de restauración, y a partir de esa noche Dios comenzó a tratar con mi mente y empezó a meter o a inculcar o a establecer su voluntad en mi mente y en mi corazón, de tal forma de que el día lunes, eso fue un día domingo, al día lunes yo me levanté con ganas de venirme a La Rioja. Wow. El día martes eran más fuertes las ganas de venirme a La Rioja, y el día miércoles yo preparé mi bolso, y miércoles a las 12 del mediodía yo viajé a La Rioja, y ahí sí volví a entregar mi vida a Cristo, pero la entregué de verdad, sí, para la gloria de Dios. Y ahí mi vida comenzó a cambiar verdaderamente, porque fue Dios quien comenzó la obra cuando yo le abrí mi corazón al Señor. Y aquí estoy para la gloria de Dios, siguiendo en ese proceso. Como decíamos al principio, no somos perfectos, Dios tiene cosas que seguir haciendo en nuestras vidas, así que damos gracias a Dios por esa maravillosa obra que Dios hace en nuestros corazones, y que a través de esa restauración se va reflejando más la luz de Cristo, del Evangelio, se refleja más el amor, más la paz, ¿me entiendes? Y hay más convicción a nuestras vidas, así que es un tema muy, muy interesante, y decirle a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que Cristo puede cambiar tu vida. No importa en la condición que te encuentres, Él lo puede hacer. Te puede cambiar. Fuiste llamado desde el vientre de tu madre no para perderte, sino para salvarte. Cristo murió en la cruz para salvarte, y los cambios son necesarios. Quizás ahora no entiendes que estar atado al fuego del azar, quizás ahora no entiendes que estar ahí en el mundo de la droga, del alcohol, o quizás, como yo decía el domingo, el problema de la gente es que todavía siente placer con el pecado, y la persona que siente placer con el pecado no tiene necesidad de cambiar. Y yo decía, los cristianos que todavía sienten placer con el pecado no tienen necesidad de cambiar, porque esto está en los dos lados, en los cristianos y en la gente que todavía no conoce a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te redarguye, tú ya no sientes placer por el pecado, tú ya te sientes sucio, y al sentirte sucio, vas a correr a los pies de Cristo para que Él te limpie con tu sangre. Vas a aborrecer al pecado, como me pasó en muchas áreas de mi vida, pastor, con respecto a la fornicación, porque yo estaba atado mucho a la fornicación, al adulterio, a la sexualidad, y estaba muy embarrado en eso. Pero yo, cuando Cristo comenzó a redarguir mi corazón, porque aún estando en Cristo no era pastora, claro, todavía yo tuve muchas mujeres, estaba de novio, era nuevo creyente, y no podía salir de ahí, todavía encontraba placer en esa fornicación, llamando las cosas por su nombre. Pero cuando Cristo comenzó a redarguir mi corazón, yo me empecé a sentir sucio, y se cumplió la palabra de Dios en mi vida, que aunque te laves con jabón, te laves con lejía, el pecado va a estar ahí. Y yo, cada vez que cometí ese pecado, me sentía más sucio, más sucio, más sucio, hasta que el momento ya no me quería sentir así, me sentía mal, hasta que llegó un momento que dejé de hacer ese pecado de fornicación. Y para la gloria de Dios, yo estaba en un congreso de varones hace el mes pasado, en un retiro de varones, y yo decía a muchos, muchos no me creerán, pero es posible. Yo llevo muchos años, ya para 7 años, para la gloria de Dios, que yo me estoy guardando para el Señor. Y eso se puede hacer, claro que sí, porque el Espíritu Santo te sigue convenciendo para no caer en ese pecado, y te da la continencia también en esa área para que te sigas guardando para la gloria de Dios. No puedes volver a caer
de donde Dios te sacó si tú sigues teniendo comunión con el Espíritu Santo. Claro que sí, siervo. Tremendo, tremendo, tremendo el proceso, tremendo la forma en la que el Señor empezó a obrar, empezó a restaurar, empezó a limpiar, porque el poder de Dios, ¿no? Limpia, restaura, saca, ¿no es cierto? Y cuando sucede eso, hay personas que les cuesta, ¿verdad? Les cuesta porque es como cuando se ensucia una prenda, hay prendas que tú le pones un líquido y hay prendas que tú tienes que también forzarlas, sacudirlas, ¿no? Sacudirlas hasta que salgan esas manchas. Simbólicamente eso podemos dejarlo representado como que son las manos de Dios, las manos del Espíritu Santo, lo que Dios quiere limpiar de nuestras vidas, ¿no? Te decimos esto, querido oyente, porque quizás hay situaciones de las cuales te está costando salir, te está costando poder abandonar, poder dejar, poder ser transformada o transformado. Y como decía el pastor, él estuvo luchando, él estuvo clamando a Dios, él estuvo creyendo hasta que llegó el momento. Quizás esta es la noche, este es el día para que recibas esa convicción de parte de Dios, para que puedas recibir una verdadera restauración, un verdadero cambio en tu vida. No importa qué grande o qué difícil sea, Dios puede hacer y Dios quiere hacer la obra en ti, amén. Él quiere hacer esa obra. Hermano Manuel, tremendo el testimonio del pastor. La verdad que sí, y bueno, nos podemos representar, como decíamos, de Saulo, se negaba, negaba muchas cosas. Muchas veces de verdad llega a nuestra vida y nos negamos. A ver, como dice, cuando 50 veces decir aceptar a Cristo, seguimos la misma porque no hemos dispuesto el corazón. Y la palabra nos habla que Él está en las puertas y tocando. Hasta nosotros dejarlo realmente para que se transforme en tu vida, porque Él es caballero, no es como el enemigo que venía a matar, hurtar y a destruir, que anda como el hombre urgente. Y ahí el ejemplo, como te decía, en la carnalidad, cuando la carnalidad, el león anda cerca de nosotros, y no el león de Judá, el león buscando a quien devorar. Y el tema, sin Dios cuesta sacarse del vicio de nuestra manera, una vana manera de vivir o acostumbrarse a eso. Sí, a mí es verdad. Me dejar eso. Te lo digo, hasta llegó este pastor y me dijo, si no te agarra la responsabilidad, otro vendrá. Y ahí me tocó que muchas veces creemos que somos irreemplazables, pero la obra de Dios debe avanzar. Así es. Piedra, el Señor te quitará y pondrá a alguien. Como le había dicho también, como había vuelto de también la convención de Salta, y tú renovas, tú que comunicar a la iglesia. Si no quieren emprender la obra de Dios, vendrá alguien dispuesto, porque el Señor no rega a nadie, y la obra debe avanzar. Así es. Y eso muchas veces también creyente pasa eso, de que se cree que no, el hecho ya sea de sin tocar ningún ministerio, nada, sino que se cree irreemplazable. Pero ¿qué pasó a Saúl, el primer rey? Se engrandeció, y por engrandecerse y haber hecho todas las cosas que Dios le dijo que no haga, levantó un David. Yo creo que hay una gran diferencia ahí cuando una persona tiene la intención, ¿no? de ser restaurado, ¿no? Porque como decía el siervo Gastón también, él tuvo que tomar esa decisión, ¿no? De decir, yo necesito ser restaurado, yo necesito cambiar, ser transformado, yo necesito, ¿no? Porque quizás uno puede tener la convicción, pero no la actitud, ¿verdad? Y la actitud es la que abre el corazón, es la que dice, Señor, haz lo que quieras porque intenté a mi manera y no me resultó. Amén. Quiero añadir algo, pastor. Amén. ¿Quién despierta esa necesidad de seguir siendo restaurado? ¿Quién despierta esa necesidad de seguir anhelando más de ese cambio? El Espíritu Santo. Así es. Hay algo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. El apóstol Pablo le dice, yo estoy convencido, yo estoy confiado de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero dice, yo estoy orando para que ustedes tengan comunión con el Evangelio.
Yo estoy orando para que ustedes tengan comunión con el Evangelio, y tener comunión con el Evangelio no es tener comunión con una religión. Tener comunión con el Evangelio es tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo, yo estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero ¿cuándo la va a perfeccionar? Cuando ustedes tengan comunión con el Evangelio, cuando ustedes tengan comunión con el Espíritu Santo, porque Dios no deja nada inconcluso, Dios no deja nada a la mitad, ¿verdad? Los que dejamos las cosas inconclusas, los que dejamos las cosas a la mitad, somos nosotros. Como el apóstol Pablo también describe a los Gálatas y les dice, a la verdad estoy sorprendido de que habéis comenzado por el Espíritu y ahora vas a acabar por la carne, ¿verdad? El proceso de restauración se detuvo, pero ¿quién lo detuvo? ¿Fue Dios o fueron los Gálatas? Fueron los Gálatas los que detuvieron el proceso de restauración, de perfección, los que detuvieron la obra, los que detuvieron el ministerio de la reconciliación, los que detuvieron el propósito, la voluntad de Dios, fueron los hombres, y a veces somos nosotros como cristianos, a veces la gente que no toma la determinación de seguir teniendo esa comunión con Dios para que Dios siga trabajando en su corazón, porque cuando dejas de tener comunión con Dios, cuando dejas de orar, cuando dejas el ayuno, cuando dejas de congregar, te vuelven a llamar la atención otra vez el pecado, sientes ganas de volver a escuchar la música secular, sientes las ganas de volver a tomar, sientes las ganas de volver a fumar, siente la gana de volver a ir a un baile. ¿Por qué? Porque te apagas, dejas la comunión, dejas que el Espíritu Santo te siga convenciendo del pecado, porque mientras el Espíritu Santo te siga convenciendo del pecado, vas a sentir la necesidad de seguir siendo restaurado, vas a decir, no, me siento mal en esta área, Dios la puede cambiar, me siento mal en esto otro, siento que lo tengo que cambiar, porque dice que Él nos convence del pecado, o sea que Él dice esto es no y esto es no. Por eso es necesario que nosotros podamos alentar a la gente y decirle que Dios lo puede hacer, que Dios te puede cambiar. Claro que Dios, sí. Yo siempre digo que Dios nos hace las cosas fáciles, pero somos nosotros los que nos hacemos difíciles, porque a veces no queremos pagar el precio de la restauración, porque la restauración cuesta, y no estoy hablando monetariamente, sino estoy hablando del esfuerzo, estoy hablando de la dedicación, estoy hablando del compromiso, estoy hablando de la entrega que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Estoy hablando de esa parte que nos toca a nosotros, porque el trabajo de restauración es un trabajo de Dios, es por una parte nuestra y la otra la de Dios. La de Dios ya está puesta, la que falta es la nuestra día a día. Yo le quiero comentar, pastor, si me permite 2 minutos más. Yo cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, es un testimonio que me impactó tanto que cada vez que me acuerdo se me estremece el corazón, porque fue una de las veces que escuché la voz audible de Dios, pero tan clara que me estremeció, que me quebrantó, que me hizo temblar entero. Yo hacía un programa en el tiempo de la pandemia a las 7 de la mañana todos los días, comenzando la mañana con Dios. Y yo me levantaba a veces 5 y media de la mañana y me ponía a orar. En tiempo de invierno fue cuando Dios me habló en esa ocasión. Yo me levantaba, me abrigaba, me arrodillaba en la cama y me ponía a orar, me ponía a orar, me ponía a orar y me ponía a orar. Y en esa mañana recuerdo que estaba arrodillado, orando para que Dios me usara en ese programa, y siento la voz de Dios, siento la voz de Dios, siento la voz del Espíritu Santo que habla a mi vida y me dice, dile a mi pueblo para que se despiertan, dile a mi pueblo para que despiertan. Y yo comencé a escuchar, dile a mi pueblo para que despiertan, hasta que en algún momento dije, Señor, ¿para qué me estás hablando esto? ¿Cómo para qué? Dile a mi pueblo para que despiertan. Entonces el Señor dijo, sí, dile a mi pueblo para que despiertan. Dile que ellos despierten para seguir siendo sanados. Diles que ellos despierten para seguir siendo restaurados. Diles que ellos despierten para seguir siendo cambiados. Pero a veces no despertamos para recibir eso de Dios, porque en esa mañana yo decía, muchas veces nos despertamos en la mañana y el primero que está esperando que despertemos es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, para seguir haciendo la obra que Dios comenzó en nuestras vidas. Pero a veces nos levantamos afanados, a veces nos levantamos y lo
lo primero que hacemos es agarrar el celular para ver el Facebook, para ver el WhatsApp. A veces nos levantamos para irnos rápido al trabajo, nos levantamos afanados por los quehaceres y lo dejamos ahí al Espíritu Santo con lo que Él tenía para entregarnos, con lo que Él tenía para hacer, con lo que Él tenía para revelarnos, con lo que Él tenía para entregarnos. Y en esa mañana Dios me dijo, dile que para qué despiertan. Yo estoy esperando que ellos despierten para seguir haciendo lo que he dicho que voy a hacer con ellos, pero a veces despiertan y se despiertan no con la intención de buscar a Dios, sino con la intención de hacer sus cosas. Entonces ahí la obra de Dios se estanca en nuestras vidas, ahí el proceso de restauración se estanca. ¿Por qué? Porque no despertamos para que Dios siga haciendo en nuestras vidas lo que Él dijo que iba a hacer. No despertamos para seguir recibiendo la fuerza, la voluntad, el amor, la paz, la paciencia y todo lo que a nosotros diariamente nos hace falta. No despertamos para seguir recibiendo la convicción del pecado, porque hay mucha gente que se levanta en la mañana y no ora, no busca a Dios, o lo hacen apresuradamente. Entonces no podemos recibir ese trabajo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas por esa falta de comunión. Como dijo el apóstol Pablo, de la única forma que ustedes van a recibir o que la obra va a ser perfeccionada es si ustedes tienen comunión con el Evangelio. Y eso es importante. La oportunidad de cambiar la tenemos todos, pero la tenemos que saber aprovechar teniendo comunión con Dios, buscando a Dios, congregando, siendo fiel, y Dios se va a encargar del resto, pastores. Tremendo, siervo, porque la verdad que es importante lo que dices, ¿no? Hablábamos hoy un poquito y comparábamos esto a una casa, ¿no? Una casa que está en ruinas, una casa que está abandonada porque ya está deshabitada, ¿verdad? Y uno puede imaginar una casa abandonada, un lugar con el techo caído, con las paredes rotas, con mugre o basura adentro, ¿verdad? Quizás con muebles que ya no sirven más, ¿no? Y esto me llama la atención porque es como la vida de una persona que está alejada o que está sin Dios, ¿no? Que está en una ruina emocional, en una ruina espiritual, ¿no? Y que uno mismo debe tomar la decisión de, si es una casa, físicamente limpiarla, ¿no? Limpiarla, sacar la basura, sacar los reboques viejos, reparar el techo. O sea, uno tiene que accionar, ¿no? Uno tiene que ser un oidor y un hacedor al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que esto también va acompañado muchísimo porque realmente Dios quiere hacer algo, Él está haciendo algo, pero como decíamos, ¿no es cierto? Uno tiene que tomar la decisión y tiene que dejar que Dios trabaje en la vida de uno. Muchas veces también he visto personas que dicen, no, yo no cambio hasta que no cambie fulana. No, yo no cambio hasta que no cambie fulano, ¿no? En el caso de un matrimonio o de una pareja o de un familiar, ¿no? O yo no voy a cambiar si fulano algún día cambia o algún día va a la iglesia, yo voy a la iglesia. O si fulana, y así, ¿no? Como que se tratan de justificar por medio de alguien, ¿verdad? Y la justificación yo creo que no tiene cabida aquí. Aquí la decisión de restauración, de poder cambiar, la tiene que tomar uno. Exactamente. Yo le voy a contar un testimonio, pastor. En una ocasión me encuentro con un varón, esposo de una hermana que congrega en nuestra iglesia. Son muchas hermanas, y este testimonio lo conté en la iglesia, y bueno, ya hubo un proceso de restauración, de cambio para la gloria de Dios, porque lo que decía usted, yo no cambio hasta que el otro no cambie, no, el cambio es personal, es una decisión personal. Y este testimonio es así. Yo encuentro a un varón y le empiezo a hablar del Evangelio. Y le empiezo a decir, varón, Dios tiene cosas grandes para usted. ¿Cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo va a ir a buscar de Dios? Dios tiene promesa de salvación para su casa. Tiene hijos hermosos que le pueden servir a Dios. Dios va a prosperar, Dios va a bendecir. Y ese varón me dice, pastor, ¿para qué quiere que vaya a la iglesia? ¿Para qué quiere que vaya a la iglesia? Y ahí podemos ver algo muy importante, que muchas veces podemos tener una fidelidad en el congregar,
pero nuestro corazón no está abierto a lo que Dios quiere hacer. Yo dije en alguna ocasión que muchas veces decimos, no, oramos por los que están apartados, y pensamos que una persona apartada es una persona que ha dejado venir a la iglesia. Y yo digo, dentro de las iglesias hay mucha gente que está apartada de Dios también. Sí, exacto. Hay muchos hijos pródigos aún dentro de la iglesia. No todos los que están apartados son los que han dejado de congregar, sino que dentro de la iglesia también hay mucha gente apartada. Sí. Porque este varón me dice, pastor, ¿para qué quiere que vaya a la iglesia? Dice, si mi mujer cada vez que viene de la iglesia me reta, me insulta, pelea, nunca ha cambiado, dice. Entonces yo quedé mudo. Tremendo. Yo decía, tenía ganas de pedirle perdón. Claro. ¿Entiendes? Porque hay muchas veces que estamos dentro de las cuatro paredes, pero no dejamos que Dios sobre verdaderamente en nuestros corazones. Queremos estar en la iglesia, como decía Jesús, vosotros me buscáis por el pan y por los peces. Yo voy a la iglesia porque quiero que me vaya bien económicamente. Yo voy a la iglesia porque quiero que me vaya bien en el amor. Yo voy a la iglesia para que Dios me abra las puertas de trabajo, pero no queremos tener un compromiso con Dios en el corazón de restauración, un compromiso de cambio, un compromiso que nos va a llevar a buscar una santidad sin la cual no vamos a ver a Dios. Por eso dice la palabra, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, ¿verdad? Sí. Y nosotros no tenemos que ser piedra de tropiezo, nosotros tenemos que ser una bendición, una influencia para los demás. Nosotros tenemos que ser el reflejo de cambio, tenemos que demostrarle a los demás que Cristo cambia. Y muchas veces la promesa, escúcheme bien, para muchos cristianos, hermanos que nos están viendo, muchas veces nos quedamos con la promesa de que, y decimos, no, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa seremos salvos, y gloria a Dios, porque son promesas que se van a cumplir. Pero ¿por qué se van a cumplir? Porque el que recibe la promesa la tiene que comenzar a emplear en su vida. Yo en mi casa seremos salvos. Así es. Que tu familia vea que tú ya eres salvo, que tu familia vea que Dios ya te salvó de ese mal carácter, de esa mala personalidad, de esa mentalidad, que Dios ya te salvó de esa forma vulgar de hablar. Entonces cuando la familia comienza a ver eso, y cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, Dios usa nuestras vidas para canalizar la salvación, para canalizar el cambio en nuestras familias, ¿verdad? Sí, pero yo no puedo ser parte de esa promesa si estoy dentro de la iglesia, pero en mi casa sigo siendo la vieja mamá, o el viejo papá, o el viejo hermano, con la misma costumbre, con el mismo vocabulario. Claro, no hay ningún cambio. A través de nuestras vidas. Sí. No se genera nada, ¿no? Siervo, usted decía recién que muchos están en la iglesia, o muchos van a una iglesia, inclusive, ¿no? O son parte de una iglesia, por los panes y por los peces, ¿no? Yo le diría por los beneficios, ¿no? Muchos van a las reuniones o a las iglesias por los beneficios y no por una comunión o una relación con Dios, ¿no? Porque sí, exacto, porque hay una gran diferencia. ¿Y qué opinas tú, hermano Manuel, acerca de eso? Como dijo el hermano, mire, en mi familia estamos congregando los tres. Bueno, yo había comenzado la obra en Quito acá, mi padre y mi madre me hacían la contra, pero más allá de esto hablé con el hermano, mi hermano que bueno, es de corazón. Y hablaba, ¿por qué no? Porque él se lleva el ejemplo de que si el otro cambia, ¿por qué va a ir para hacer más de lo mismo, más del montón? ¿Qué hay de diferente? También la palabra nos habla que tenemos que ser carta leída, como también la palabra nos dice que tenemos que ser espejos, que nuestro reflejo sea el mismo Cristo que se habla de los cuatro evangelios, aquel que hablaba con su palabra de amor, el que no señalaba, sino con sus palabras, no condenaba, y esa pie de tropiezo la quitaba en la oración. Porque y venimos compartiendo. A los 12 mandamientos lo redujo en uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Si no hemos aprendido a amarse, y la palabra nos habla, y tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, nuestro primer amor en el Señor. Y ahí es completa el amor que que la obra se va a completar para que Dios se glorie, no que hayamos sido mejores, sino de lo peor, Dios rescató algo. Y de rescatar algo, el compromiso de, como dice, propagar la evidencia, ser esa carta leída que te ven, mirar hermano, el testimonio, no que haya sido mejor, sino Dios ha obrado, que Dios liberta, que Dios sana, un compromiso, y no por como dicen los panes los preces, porque no por ejemplo de los leprosos,
¿cuántos volvieron? Y el relato nos habla, era a quien, según la costumbre, no tenía nada que ver con los judíos, sino un gentil. Así es. Solamente volvió uno y los otros 9. Así muchas es. veces pasa eso, reciben la bendición y ya tienen la bendición, se van. El interés, ¿no? El interés. Tremendo, tremendo. La verdad que puedes mandarnos tu mensaje de WhatsApp al 5411-6429-6283 o tu correo electrónico a nuestra casilla que es de divinaplenitud@hotmail.com. Nuestra hermana Victoria Pereira dice: bendiciones pastores y hermanos, muchas bendiciones. Amén, te bendecimos, querida hermana, bendecimos a los hermanos que también están ahí conectados. Algunos mensajes no los podemos ver en este preciso momento, pero les bendecimos ahí. Mandamos saluditos también para los hermanos del grupo de En Su Presencia, todos los hermanos que están conectados desde el hemisferio de Latinoamérica, para todo el grupo también del Tabernáculo, allí Fuego Abrasador también, queridos hermanos, ministros y vecinos también, muchas, pero muchas bendiciones. Realmente les agradecemos a todos por estar ahí siempre en cada programa juntamente con nosotros. Amén. Siervo de Dios, ¿cómo una persona puede ser restaurada por Dios, ¿no? Porque, bueno, volviendo un poquito al tema principal, ¿cómo una persona puede recibir esa restauración de parte de Dios? Amén. Esa es una pregunta muy importante. Y como les decía al principio, yo creo que en algún momento todos vamos a sentir la necesidad de querer cambiar, ¿verdad? Sí. Como me pasó a mí, que comencé a sentir la necesidad de querer cambiar y busqué por muchos medios hasta que encontré el correcto, encontré a Jesús, sí, quien comenzó ese trabajo de restauración. Usted sabe que cuando yo llegué a los caminos de Cristo, tuve muchas caídas. Comencé a darme cuenta porque el Espíritu Santo estaba trabajando en cierta forma en mi vida. Comencé a saber que muchas cosas que yo estaba haciendo eran malas y estando en el Evangelio no las podía cambiar. En muchas ocasiones, y no me da vergüenza decirlo, en muchas ocasiones me volví a drogar, porque fueron muchos años en el que yo estuve en la droga. Sí. Participaba de los cultos. Cuando yo estaba en La Rioja me iba a San Juan, me emborrachaba, me drogaba y seguía cometiendo muchos pecados aún estando en el Evangelio, y quizá lo mismo que cometía fuera del Evangelio. Yo sabía que estaba mal ya, yo ya sabía que estaba quedando mal con Dios, que estaba siendo un hipócrita, y quería cambiar, quería que verdaderamente sentir que sí, estaba cambiando de verdad, porque a veces no sentimos que estamos cambiando de verdad. Estamos en la iglesia, pero quizás en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, todavía se sigue reflejando la vieja persona, ¿verdad?, que éramos antes. Y recuerdo que un día me cansé porque la palabra de Dios dice: determínate en una cosa y que esta te sea firme. Así es. Un día me cansé y digo: yo no puedo seguir así, yo ya no le puedo seguir fallando a Dios, yo ya no puedo pasar al altar. Me recuerdo que ya estaba con la escuelita, estaba leyendo mis primeras lecturas bíblicas, estaba participando de mis primeras coordinaciones, y yo sentía que le fallaba a Dios, y yo no quería seguirle fallando a Dios, yo quería cambiar, yo quería hacerlo. Y recuerdo que para responder a la pregunta que me hizo Pastor, recuerdo que un día me fui a un campo y recuerdo que en ese campo yo levanté las manos al cielo, miré al cielo y comencé a orar. Comencé a orar y empecé a llorar, me quebranté en ese momento y comencé a decirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar y no puedo. Yo quiero cambiar y no puedo. Siento que te estoy fallando. Quiero cambiar y con mis fuerzas no puedo. Y eso es tan cierto, porque humanamente es imposible que una persona pueda cambiar. Muchos han fallado en el intento, muchos se han quitado la vida en el intento, muchos han quedado en el camino en el intento. Humanamente puede parecer imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando ustedes leen en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 7 en adelante, cuando David
levanta una oración expresando la necesidad que él tenía de ser restaurado, cuando él se había apartado, cuando había entrado en adulterio, en fornicación, estaba tomando decisiones y haciendo un montón de cosas que no tenía que hacer, y comenzó a reconocer delante de Dios que su corazón estaba sucio, que su espíritu estaba torcido, que estaba haciendo cosas malas, y comenzó a pedirle a Dios que no quitara su espíritu y que no lo echara de su presencia. Él comenzó a clamar con todo su corazón, y es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar ese comienzo de restauración en nuestras vidas, sí. Disponer verdaderamente nuestro corazón, tomar una decisión verdaderamente de corazón y darle lugar a Dios para que sea Dios el que comience a trabajar con el cambio, con la restauración en nuestras vidas. Yo levanté mis manos, recuerdo en ese entonces, le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, yo quiero cambiar, yo quiero que tú me ayudes, yo te quiero servir bien, yo quiero ser íntegro, yo no quiero ser una cosa en el altar y ser otra cosa en la calle, yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero cambiar, y sé que tú me puedes cambiar, sé que tú puedes lograr ese cambio en mi vida. Recuerdo que cuando estuve haciendo esa oración sentí algo tan especial que descendía sobre mi vida, y comencé a sentir algo en mi corazón, comencé a sentir la presencia de Dios que me llevó a empezar a tomar decisiones, comencé a sentir el sí y comencé a sentir el no de Dios. Los sí y los no de Dios te convencen, ¿verdad? Amén. Porque a veces que nosotros tomamos decisiones no muy convencidas, pero cuando es Dios el que te convence de sí o no, es ahí cuando tú verdaderamente comienzas a caminar a la manera de Dios, porque Dios redarguyendo tu corazón y sintiendo y haciéndote sentir que, como yo le voy a decir algo, pastor, yo era una persona que fumaba mucho, y aún cuando estaba en los primeros tiempos en los caminos de Dios, yo fumaba mucho, y hasta que el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en mi vida, yo empecé a sentir asco por el olor a cigarro. Ahora escucho el olor a cigarro y me da asco. Escuchaba mucha música secular, y ahora escucho esa música y me duele la cabeza. Comienzo a rechazar lo que antes amaba. Comienzo a no querer hacer lo que antes amaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Pero todo eso comienza cuando yo le abro mi corazón a Dios, cuando yo le doy el permiso, como decía el siervo Emanuel, Él está golpeando la puerta de nuestro corazón y llama. Si alguno le abre, Él entrará en él, porque Dios no va a obligar a nadie. Él está esperando que haya un corazón dispuesto, que se abra, y Dios va a comenzar a trabajar en él, claro, a procesarlo, a limpiarlo, a sanarlo, a restaurarlo y a hacer lo que Dios tiene planeado para hacer con él, o con ese varón o con esa mujer. Sí, es verdad. Nunca es tarde para ser transformado, nunca es tarde para ser restaurado, nunca es tarde, ¿verdad? La verdad que es una bendición. Nos queda 10 minutos de transmisión. En estos últimos 10 minutos, la verdad que es tremendo, porque podemos ver que Dios no se tarda en obrar, ¿no? Emanuel, brevemente, una persona que ya transitó su vida y que dice, yo ya viví toda situación, ¿tú crees que tiene la posibilidad de ser transformada esa persona o ser restaurada esa persona? Siempre, mientras hay vida y esperanza, esa esperanza es Jesucristo. Claro que tiene una gran palabra a todos, englobando todo eso. La palabra de Dios nos decía, dice, sin mí nada podéis hacer. Claro que sí. Nada bien podemos hacer sin su presencia. Y eso es verdad. Porque es hora de dejar de ser autosuficiente y decir, Señor, necesito más de ti. Y la palabra también nos habla, no apaguemos el espíritu, no menospreciemos las profecías, que todo esto es para nosotros. Como fue el comienzo, toda la creación, para que disfrutemos la creación. Que demos oportunidad, no importa lo que hayas cometido. Volcándote al Señor, el Señor te va a transformar, porque necesitamos ser transformados, reconciliados con Él. Tener tu identidad como hijo de Dios en su presencia y en los pies del Señor. Por eso, a mí por lo menos en esa, sin mí nada podéis hacer, uno me toca, porque la verdad, uno humanamente intenta hacer todo, y pasé esa experiencia, cuando a veces dejamos ese 1% que dice como un grano de mostaza, la fe, como ese granito de mostaza, tengamos esa fe. Las cosas, lo que era imposible, se vuelve posible. Así es. Sino, el hermano, un gran ejemplo,
de su transformación, su reconciliación a la palabra de Dios. Todo lo que no quería saber nada. Y tuvo este encuentro, como habíamos hablado, con Saulo, que oprimía al pueblo, respiraba amenaza, todo lo contrario a lo que nos habla la palabra de Dios de amor, hasta que conoció la palabra de Dios. Y la palabra y la promesa, tú y tu casa sean salvos, se propagó y se sigue propagando. Ese Dios maravilloso tenemos, que adoramos, decimos, Señor, te amamos. No porque hemos sido mejor, sino de lo peor nos sacó, y no tan solo nos sacó, sino que transformó, renovó nuestra familia. Así es, que no se quedó con nosotros para terminar la obra, sino que se propaga. Amén. Amén. Y eso es lo maravilloso. Claro que sí. Por eso te animamos, querido oyente, querida hermana, hermano, querido vecino, para ti que estás mirando esta transmisión o vas a mirar luego esta transmisión. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Aquí el pastor Gastón nos contaba esto, nuestro hermano Manuel nos afirmaba esta palabra. Queremos animarte a que tú puedas creer que Dios puede restaurar tu familia, Dios puede restaurar tu personalidad, tu identidad, Él puede restaurar tu esencia, Él puede sacarte de lo más difícil que tú puedas estar viviendo en este momento. Queremos animarte a que tú puedas abrir tu corazón, levantar tus manos en señal de rendimiento, en señal de humillación, y si estás tocando fondo, si por algún motivo estás tocando fondo en alguna área, este es el momento preciso para decirle, Señor, aquí estoy. Lo he intentado de mi manera, no resultó, pero sé que si voy de tu mano, contigo lo podré. Verdaderamente una bendición esta transmisión, este programa. Queremos animarte a que puedas compartirlo, compártelo, mándanos tu mensaje para allí que podamos leerlo o para que podamos también allí sacarte en los comentarios. Saludamos a todos los que están conectados en vivo, les bendecimos. Pastor, una bendición haberlo tenido con nosotros en el programa. La verdad que ha sido maravilloso, tremendo, y bueno, en algún otro momento le volvemos a invitar otra vez, siervo, para que pueda estar con nosotros, ¿sabe? Amén, muchísimas gracias. Ha sido una bendición para mí también poder compartir este momento y de poder comentar lo que Dios estuvo haciendo y lo que seguramente va a seguir haciendo en mi vida como la de ustedes. Amén. En este proceso de restauración para que podamos llegar a la plenitud de Cristo y seguir siendo una bendición para toda la gente que nos escucha, que nos oye, para la gente que nos rodea. Pastor, si me permite un minuto, quiero leer este versículo bíblico solamente que Dios pone en mi corazón. Amén, amén, pastor. Un minuto. A ver. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Wow. La restauración es posible. Claro que ¿Quién sí. lo va a hacer? El Espíritu Santo. Maravilloso. Él va a cambiar los corazones, nos va a limpiar, nos va a restaurar y nos va a dar de su Espíritu para que caminemos en su voluntad conforme a la palabra de Dios. Claro que sí. Muchísimas gracias, pastor. Hermanos, les bendecimos. Hermano Manuel, gracias por estar presente también ahí en cada programa, como soldado, como guerrero. Hermanos, les quiero comentar que el día viernes tendremos con nosotros al pastor Marcos Kitovich desde la provincia de La Pampa. No se lo pierdan también. El siervo estará trayendo un tema muy especial que tiene que ver con el plan de Dios. Va a estar muy interesante también, pastor, para que lo pueda también allí estar mirando, si pueden también allí estar ahí al otro lado de la pantalla, ¿no? Así que hermanos de allí de La Rioja, a todo el ministerio allí del pastor Gastón Sarmiento, a todos los demás lugares de La Rioja, de nuestra querida Argentina, les bendecimos. Nos vamos de esta programación, llegamos al final con un nuevo programa más de Fe Inquebrantable. Nosotros nos vamos, nos quedamos nosotros en línea, así no se vayan ustedes, nos quedamos en línea, pero nos vamos ya de la transmisión. Muchas bendiciones, nos vemos el viernes con la ayuda del Señor.